Gracias a Dios podemos seguir comunicándonos por este medio. Damos gracias a Dios porque sabemos que Dios es fiel y aunque nosotros tengamos cosas que no entendemos o estemos pasando cosas que no entendemos, Él siempre tiene para nosotros una palabra, tiene para nosotros algo que nos va a incentivar, nos va a fortalecer, nos va a animar. Por eso en su palabra encontramos la respuesta a muchas de aquellas cosas que nosotros no hemos encontrado en lo natural o en nuestra mente o en nuestras vidas. Por eso Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas. Si nos quiere hablar a través de la Biblia, cada vez que la leemos, esa palabra que Él nos da es la que nos va a incentivar y fortalecer para este tiempo. Por eso te invito a compartir la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5, lo vamos a leer hasta el 10. Y vamos a ver lo que le maravilló a Jesús. Hay cosas que a Jesús le maravillan y esto es lo que nosotros queremos aportar para que vos sepas que Dios está mirando, observando, oyendo a cada uno de aquellos que se dirigen a Él. Por eso vamos a compartir esta palabra y vamos a compartir el poder en la palabra. El poder en la palabra es lo que va a manifestarse en este tiempo y en tu vida y en mi vida. Toda palabra tiene poder por naturaleza, porque Dios nos dio poder en la palabra. Bien utilizada, ese poder se manifiesta para favorecernos en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, cuando una persona bendice, esa persona está soltando bendición que va a venir sobre las vidas de las personas, de la familia o aún de su propia vida. Cuando una persona maldice, esa maldición puede caer sobre un hogar, sobre una familia, sobre una ciudad o aún sobre su propia vida. Entonces, nosotros tenemos poder en la palabra, el poder para maldecir o el poder para bendecir. Pero si nosotros nos decimos hijos e hijas de Dios, tenemos que utilizar bien la palabra. Entonces, la palabra tiene poder y nos vamos a dar cuenta que cada vez que una palabra bien soltada en el orden que debe ser soltada, entonces vamos a recibir la bendición que estamos esperando. Vamos a leer la palabra de Dios que dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo el techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un hombre que no era judío, un hombre que no practicaba la religión ni adoraba al Dios verdadero, pero este hombre reconocía que la persona de Jesús tenía manifestaciones, las cuales él ya había oído, de sanar, de liberar, de traer cambios y transformaciones a las vidas. Y entonces entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces él, no dudando en la autoridad que estaba sobre Jesús, él fue a Jesús a buscar de él, sabiendo que en Jesús se iba a manifestar lo que él necesitaba. Nunca dudó, él siempre creyó que la manifestación para que ocurriera lo que él estaba buscando se encontraba en Jesús. Por eso nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer frente a nuestra necesidad en este tiempo, a quién acudimos y cuál es el conocimiento que tenemos de Jesús.
Por eso nosotros tenemos que saber que él reconoció, el centurión reconoció el estado en que se encontraba. Cuando se enfrentó a Jesús, allí Jesús le dijo que iría a la casa conforme a la petición que él había hecho. El criado que estaba en su casa estaba sufriendo en su salud y Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Dios siempre está dispuesto a hacer la obra que los hombres no pueden hacer. Cuando ya no encuentres solución, cuando las cosas han llegado a su límite, cuando tú te encuentres sin poder avanzar frente a la situación en la cual te encuentras, ir a Jesús es nuestra mejor opción. Entonces allí él le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo que iría y le sanaría en esa casa, dijo que él no era digno de recibirlo en su casa. Él reconoció que su condición espiritual no estaba en equilibrio con lo que se necesitaba para hacer que Jesús llegue a su hogar. Entonces, este es el pensamiento que muchas veces nosotros tenemos. Nuestra condición espiritual no nos va a dejar que Dios preste atención a lo que nosotros pedimos, o que Dios no escuche nuestra petición. Muchas veces nosotros tenemos que reconocer delante de Dios nuestras faltas, pedir perdón por las cosas que estamos haciendo, o reconocer sinceramente delante de Él que no somos dignos de recibir muchas de aquellas cosas que necesitamos. Pero algo sí sabemos, como también lo sabía Él, que la autoridad y la manifestación que necesitaba que se manifieste en el siervo que estaba en su casa se encontraba en Jesús. Yo tengo que reconocer mi estado espiritual, tengo que reconocer cómo estoy andando en este tiempo, y cuando voy a pedirle algo a Jesús, tengo que saber que hay muchas cosas que pueden traer impedimento para la respuesta de Jesús, aunque Jesús está dispuesto a hacerlo en la vida de este centurión, porque dice la palabra de Dios, según nos comenta el libro de San Lucas también, dice que este centurión era un hombre bueno y construía sinagogas para los hijos de Israel. Había construido una sinagoga este centurión, un hombre que tenía autoridad y estaba bajo autoridad. Este hombre estaba construyendo para Israel y dándole, reconociendo al Dios que Israel tenía. Tal vez no le adoraría, tal vez no le seguiría, pero él estaba reconociendo que era un Dios verdadero y era digno de poder hacer algo para ese Dios. Y en su esfuerzo, él le había construido una sinagoga. Cuando vinieron a Jesús, aquellas personas que traían la noticia a Jesús, le dijeron primeramente que este hombre era un hombre bueno y le construía a Israel su sinagoga, o le había construido a Israel su sinagoga. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros tenemos conflictos espirituales y tenemos dudas y no sabemos qué hacer o cómo hacer las cosas, pero cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, cuando nosotros reconocemos que no estamos bien en este tiempo para ir a la presencia del Señor, Dios va a reconocer tu sinceridad, va a obrar en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus personas queridas. Dios tiene algo para hacer en ti que te va a sorprender. Dios quiere para este tiempo manifestar situaciones o cosas que vos puedas entender y ver la grandeza de Dios. Por eso, si tenés un imposible, si hay cosas que han sucedido en tu hogar y en tu familia, si hay cosas que no has podido solucionar todavía, si las manifestaciones que te están rodeando están trayendo a tu vida confusión,
y no te dan una pronta salida, sino que los pensamientos empiezan a aturdirte, empiezas a desvelarte, empiezas a tener conflictos internos y externos. Es el tiempo de ir a Dios. Tienes que confiar que en Él puedes encontrar una salida a todos estos problemas y situaciones que estás viviendo. No hay imposibles para Dios. Él mismo lo dice en su palabra: no hay imposible para mí. Por eso en esto nosotros confiamos en el Dios verdadero, así como este centurión se despojó de que lo que la gente podía criticarle por ser un soldado romano, de lo que podían decir las personas que él tenía a su cargo, o aún las autoridades que estaban sobre él. A él no le interesó lo que podía decir la gente. A él le interesaba que Dios tenía la manifestación necesaria para obrar en su problema, despojándose de esas cosas que tal vez le impedían llegar a Jesús, despojando de aquellos pensamientos que querían perturbar su vida para que no alcance lo que él buscaba, despojándose aún de a sí mismo, de lo que él tenía, de lo que él era y de quién estaba sobre él, para poder ir a Jesús y reconocer que en Jesús había una autoridad la cual podía hacer su imposible posible. Por eso no va a haber nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Solamente tienes que creer, avanzar hacia Él, reconocer cuál es tu condición espiritual, tu condición natural, y ahí Dios va a hacer lo que vos y yo estamos esperando: traer un cambio a las situaciones que estás viviendo. Acá podemos ver que él reconoció la autoridad. ¿Qué autoridad reconoció este centurión romano? La autoridad que estaba sobre Jesús. Él sabía que en Jesús había una autoridad mayor. La autoridad del Padre estaba sobre el Hijo. Entonces, ¿cómo nosotros vemos lo que dice la Escritura? La Escritura nos enseña bien y claramente lo que dice el centurión. El centurión está revelando lo que él estaba creyendo. Dice: yo soy hombre bajo autoridad. Al decir yo soy hombre bajo autoridad, él no dijo yo soy la autoridad. Él dijo: hay una autoridad en mí que me fue delegada para que yo la ejerza, y esa autoridad se manifiesta cuando yo lo digo a través de la palabra. Entonces, que le estaba revelando a Jesús y a todos los que estaban allí, donde Jesús se maravilla por lo que él dice. Estaba revelando y le estaba diciendo algo así como te quiero parafrasear yo ahora: mirá, Jesús, sé que la autoridad de tu Padre está sobre tu vida. Si tú dices la palabra, esto va a suceder. Entonces, que él estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios, y por tanto todas las cosas obedecían a la palabra, porque él dice: yo estoy bajo autoridad. Él no dijo, el centurión, estoy lleno de autoridad. Dice: estoy bajo autoridad, y le digo a este que vaya y va, le digo a este ven y viene, le digo al otro haz esto y lo hace. Entonces le dice: di la palabra y se hará. Y esto es lo que más se le sorprende a Jesús. Caminó con los discípulos, allí ellos vieron milagros, prodigios, señales y manifestaciones del cielo que respondía a Dios aquí en la tierra, pero nunca vieron lo que este centurión estaba viendo. ¿Y qué estaba viendo este centurión? El reconocimiento que la autoridad del Padre estaba sobre el Hijo para que las cosas aconteciesen. ¿Qué es lo que vos estás viendo en Jesús? ¿Qué es lo que vos estás viendo en Dios? ¿Qué es lo que estás viendo en tu vida? ¿Sabes por qué las cosas pueden suceder en tu vida aún en estos tiempos?
porque la autoridad del Padre se manifiesta en la vida de sus hijos, y cada vez que sus hijos dicen la palabra se manifiesta y hace todo lo que tiene que hacer conforme a lo que fue enviada. Esto es lo que nosotros ahora tenemos, una amplitud, una mejor visión de las cosas. Entonces lo que tengo que hacer es hablar conforme a lo que quiero ver, no hablar conforme a las cosas que están sucediendo o las cosas que se están manifestando, sino hablar a las cosas que se van a hacer. La palabra tiene poder y tu boca, tus labios son la manifestación para enviar esa palabra y que esta palabra haga su propósito en cada una de tus situaciones o en las situaciones que estamos pasando, porque tú o yo tal vez no seamos la autoridad que nosotros quisiéramos ser, pero hay una autoridad en la palabra que viene de Dios por ser hijos de Dios, la cual nosotros podemos declarar y las cosas pueden suceder. ¿Y cómo van a suceder? Milagrosamente, porque el cielo responderá con prodigios, con milagros, con sanidades, con liberación, con acciones de milagros sobre la vida y sobre las personas, porque hay en ti una manifestación que proviene del Padre sobre tu vida para llevar adelante esa autoridad. La autoridad que estaba en Jesús venía de lo alto, la autoridad que está en nosotros viene de lo alto. Entonces acá es donde el centurión pudo reconocer la autoridad. Debes de reconocer la autoridad del Padre, debes reconocer la autoridad que viene de Él sobre tu vida también, y debes de reconocer que Dios puede hacer esas cosas que la ciencia no ha logrado hacer. Entonces verás milagros, verás señales, verás prodigios, verás manifestaciones de gloria aconteciendo y manifestándose en las vidas. Hace poco nos llamó una persona que tenía a su padre internado en una situación límite, había contraído el coronavirus, ya no le daban esperanza, le dijeron los médicos que ya no había nada para hacer, que no tenían ahora ninguna esperanza para darle a la familia. Nos llamó esta familia en carácter de urgencia y nos dice: pastor, pueden orar por mi padre, que está sucediendo esto y esto, y nos comentan todas estas cosas. Entonces nos pusimos en oración, buscamos personas que también oraran por esta persona, y entonces allí Dios se manifestó, y los médicos no pueden entender, porque al otro día, no un día más ni un día menos, al otro día tuvieron una respuesta de que su cuerpo había reaccionado, y toda esa manifestación que lo estaba llevando a la muerte ahora habían cambiado, y ahora sí había esperanza. Ahora, después de pasado muchos días, ya está en su casa recuperándose, está junto con su familia, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Dijimos esto delante de la presencia de Dios. Desactivamos toda manifestación de este virus sobre ese cuerpo y declaramos que el poder de Dios hará un milagro, y el milagro sucedió porque nosotros lo dijimos. Dios también lo escuchó y lo manifestó, porque la autoridad viene de Dios y está en la palabra. Tuvo la fe para el cumplimiento. Nosotros tenemos que hacer de esta fe la manifestación para el cumplimiento. Entonces dijo Jesús, y maravillándose: no he encontrado en Israel tanta fe. Mientras que muchos estaban viendo si era o no era el Hijo de Dios, si podía o no podía hacer milagros, si podía manifestar o no podía manifestar en su
su fe las obras que se necesitaban. Este hombre creyó y esta fe lo llevó a vivir y a experimentar el obrar de Dios sobre su necesidad, porque dice la palabra que en la misma hora, no dice dentro de unos años, no dice dentro de unos meses, dice la misma hora que fue soltada esa palabra que dijo Jesús: por tu fe será hecho, será como tú has dicho. Cuando Jesús soltó esa palabra, los acontecimientos se manifestaron y lograron la sanidad sobre la vida de aquel siervo que estaba moribundo en su casa. Por eso es el tiempo de levantarse en fe, es el tiempo de creer. Tal vez tienes un familiar, un amigo, un vecino o alguien conocido que está viviendo o pasando situaciones muy difíciles y estás preocupado. Con la preocupación nunca vas a encontrar una solución, pero cuando actives la palabra que sale de tu boca, que viene de la autoridad del cielo que está sobre ti también, eso llevará a cabo el propósito y el plan divino para restaurar, para sanar, para liberar y para obrar milagrosamente. Es el tiempo de vivir y experimentar esta fe, y aunque muchos duden, nosotros creemos que la palabra que soltemos con nuestros labios lo veremos con nuestros ojos, porque la palabra en Dios tiene poder. Por eso declaro en este día que la enfermedad no podrá alojarse en tu vida y quedarse y detenerse en tu cuerpo, sino que viene sanidad para liberarte de toda enfermedad. Declaro que no habrá ya más necesidad, que ahora vendrán los recursos que estabas esperando. Declaro que Dios de milagros hará que esa situación que estabas viviendo, que no podía ser revertida, Dios la cambie en el nombre de Jesús. Él cambiará tu angustia, tu dolor, tu amargura en gozo y en alegría. Él cambiará toda esa manifestación de nerviosismo, esa manifestación de inquietud, esas manifestaciones perturbadoras por la paz. Declaro paz, sanidad, milagros, liberaciones y acciones poderosas que obrará Dios en tu familia. La palabra tiene poder y tú lo recibes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos seguimos encontrando. Declara lo que quieres ver con tus ojos, con tu boca, y entonces verás hecho los milagros de Dios. Amén. Vamos a estar en el tiempo de la oración, ese tiempo que siempre esperamos. Si vos has escuchado la palabra, quiere decir que Dios te ha hablado en este tiempo. Por eso esa palabra que tiene poder te dice a tu vida: abre tu corazón o dame tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso nosotros debemos de hacer una oración la cual pueda Jesús entrar en nuestras vidas, y así acompañándonos Jesús va a hacer todas aquellas cosas que nosotros creemos y necesitamos. Por eso, si quieres hacer esta oración de fe, repite conmigo y vamos ahora a recibir a Cristo en nuestro corazón. Dice así la oración: amado Jesús, te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Así como el centurión reconoció su condición, así reconozco la mía. Pero sé que tú eres fiel y justo para perdonar. Ahora abro mi corazón, entra a mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque en este día me he constituido como un hijo o una hija tuya. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe,
comparte con nosotros este tiempo de comunicarnos y contactarnos para que así podamos seguir creciendo y desarrollando la fe. Este es el tiempo de la oración. Así que vamos a orar creyendo que lo que vamos a soltar con nuestras bocas lo vamos a ver con nuestros ojos. Amado Dios, Señor, en este día creemos, por lo cual, Señor, pedimos que tu manifestación de gloria esté obrando en cada situación, la cual ha venido a nuestras vidas. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús que los milagros empiecen a acontecer y que pueda suceder en cada una de las vidas conforme a su necesidad, un milagro conforme a la obra que tú puedes hacer. Por eso te pedimos sanidad, bendito Dios, sobre los cuerpos. Restaura, regenera, opera de manera extraordinaria en los órganos. Todo órgano que no responde en este tiempo a la salud, ahora declaramos que la salud viene sobre cada uno de esos órganos y serán sanados en el nombre de Jesús. Declaramos, bendito Dios, sanidad sobre la mente. Toda persona que está sufriendo de alguna ACV, toda persona que está sufriendo bloqueos mentales por causa del Alzheimer, de la demencia senil, o por causa, Padre Dios, Señor, de enfermedades, Señor, que han venido a su mente bloqueando sus sentidos y bloqueando su manifestación. Ahora rompemos y deshacemos todo bloqueo mental, cortamos y deshacemos toda manifestación que la mente está teniendo en su bloqueo y declaramos que el poder divino de Dios estará sanando y las mentes serán restauradas, sanadas y bendecidas por Dios. Padre Dios, Señor, bendecimos ahora los huesos. Restaura, corrige, ordena, Padre Dios, Señor. Regenera, Padre amado, los huesos. Todo hueso desgastado, toda manifestación, Padre Dios, que ha tenido quebrantamiento o huesos quebrados. Ahora declaramos huesos sanados, soldados, Padre Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, bendito Dios, Señor, que tu poder de gloria estará enderezando las columnas, estará, Padre Dios, corrigiendo toda deficiencia, Padre, y si hubiese hernias de disco, ahora son arrancadas, sanadas en el nombre de Jesús. Ahora, Padre Dios, tu poder de gloria obrando, bendito Dios, Señor, en los matrimonios, en los hogares, en las familias, Padre, trayendo restauración, allanando, Padre amado, todas aquellas cosas que habían traído tropiezos, bendito Padre, en los hogares. Ahora tú estarás corrigiendo lo deficiente, Padre Dios, Señor. Estarás poniendo paz donde había violencia, enojo, contienda. Ahora declaramos tu paz en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú estarás restaurando, Padre Dios, todo lo que estaba destruyéndose, todo lo que se estaba, Padre amado, manifestando para dividir los hogares, ahora es transformado y cambiado, Padre Dios, Señor, para que la manifestación del Espíritu Santo reciban, Padre Dios, un hogar en construcción, Padre Dios, donde el arquitecto manifestará, Padre Dios, su diseño, el cual nuestro arquitecto es Dios. Por eso, Padre Dios, declaramos hogares felices, declaramos hogares unidos, declaramos matrimonios restaurándose, declaramos, Padre amado, que tú, Señor, operarás en cada hogar. Padre Dios, Señor, ahora creemos y por lo que creemos declaramos, Señor, que habrá sanidad donde estaba la enfermedad, que habrá manifestaciones de gloria donde estaba, Padre Dios, las manifestaciones de contrariedad. Declaramos, Padre Dios, Señor, milagros donde habían imposibles. Declaramos paz donde había conflictos y declaramos el amor de Dios, Padre Dios, que suplirá con toda necesidad. Padre Dios, te damos las gracias porque creemos que en el nombre de Jesús esto fue hecho. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo. Amén.
¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.